Ley General de Educación, título 9 al 11. Título 9 de la corresponsabilidad social en el proceso educativo. Capítulo 1 de la participación de los actores sociales. Artículo 126. Las autoridades educativas fomentarán la participación de los actores sociales involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el logro de una educación democrática de alcance nacional, inclusiva, intercultural, integral y plurilingüe, que propicie el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico, el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Artículo 127. Los particulares, ya sean personas físicas o morales, podrán coadyuvar en el mantenimiento de las escuelas públicas previo acuerdo con la autoridad educativa competente. Capítulo 2 de la participación de padres de familia o tutores. Artículo 128. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela. 1. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años puedan inscribirse en las escuelas públicas. 2. Participar activamente con las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijos, hijas o pupilos menores de 18 años en cualquier problema relacionado con la educación de estos a fin de que en conjunto se aboquen a su solución. 3. Colaborar con las autoridades escolares al menos una vez al mes para la superación de los educandos y de mejoramiento de los establecimientos educativos. 4. Formar parte de las asociaciones de madres y padres de familia y de los consejos de participación escolar o su equivalente a que se refiere esta ley. 5. Opinar en los casos de la educación que imparten los particulares en relación con las contraprestaciones que las escuelas fijen. 6. Conocer el nombre del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos mismas que será proporcionada por la autoridad escolar. 7. Conocer los criterios y resultados de las evaluaciones de la escuela a la que asisten sus hijas, hijos o pupilos. 8. Conocer de los planes y programas de estudio proporcionados por el plantel educativo sobre los cuales podrán emitir su opinión. 9. Conocer el presupuesto asignado a cada escuela, así como su aplicación y los resultados de su ejecución. 10. Conocer la situación académica y conducta de sus hijas, hijos o pupilos en la vida escolar. Y 11. Manifestar, de ser el caso, su inconformidad ante las autoridades educativas correspondientes o sobre cualquier irregularidad dentro del plantel educativo donde estén inscritas sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años y sobre las condiciones físicas de las escuelas. Artículo 129. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela hacer que sus hijos, hijas o pupilos menores de 18 años reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y en su caso la inicial. 2. Participar en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años al revisar su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo. 3. Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos. 4. Informar a las autoridades educativas los cambios que se presentan en la conducta y actitud. 5. Acudir a los llamados de las autoridades educativas escolares relacionadas con la revisión del progreso. Y 6. Promover la participación de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años en la práctica de actividades físicas, de recreación, deportivas y de educación física dentro y fuera de los planteles educativos como un medio de cohesión familiar y comunitaria. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones a las que se refiere ese artículo por parte de madres y padres de familia o tutores, las autoridades educativas podrán dar aviso a las instancias encargadas de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para los efectos correspondientes en términos de la legislación aplicable.
Artículo 130. Las asociaciones de madres y padres de familia tendrán por objeto: 1. Representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados. 2. Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los planteles. 3. Informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier irregularidad de que sean objetos los educandos. 4. Propiciar la colaboración de los docentes, madres y padres de familia o tutores para salvaguardar la integridad de los integrantes de la comunidad educativa. 5. Conocer de las acciones educativas y de prevención que realicen autoridades. 6. Sensibilizar a la comunidad mediante la divulgación del material que prevenga la comisión de delitos de agravio de los educandos. 7. Estimular y promover y apoyar actividades extraescolares. 8. Gestionar el mejoramiento de las condiciones de los planteles educativos. 9. Alentar el interés familiar y comunitario para el desempeño del educando. Y 10. Proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos. Capítulo 3 de los consejos de participación escolar. Artículo 131. Las autoridades educativas podrán promover, de conformidad con los lineamientos que establezca la Autoridad Educativa Federal, la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto garantizar el derecho a la educación. Artículo 132. Será decisión de cada escuela la instalación y operación del Consejo de Participación Escolar o su equivalente, el cual será integrado por las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros. Este consejo podrá: inciso A, coadyuvar para que los resultados de las evaluaciones del Sistema Educativo Nacional contribuyan a la mejora continua de la educación en los términos del artículo 136 de esta ley. Inciso B, proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, docentes, directivos y empleados de la escuela. Inciso C, coadyuvar en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos de la comunidad educativa. Inciso D, contribuir a reducir las condiciones sociales adversas que influyen en la educación a través de proponer acciones específicas para su atención. Inciso E, llevar a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la protección civil y la emergencia escolar, considerando las características y necesidades de las personas con discapacidad. Inciso F, promover cooperativas con la participación de la comunidad educativa, las cuales tendrán un compromiso para fomentar estilos de vida saludable en la alimentación de los educandos. Inciso G, coadyuvar en la dignificación de los planteles educativos a través del Comité Escolar de Administración Participativa, de acuerdo con los lineamientos que emita la Secretaría. Y, por último, inciso H, realizar actividades encaminadas al beneficio de la propia escuela. Artículo 133. En cada municipio se podrán instalar y operar un Consejo Municipal de Participación Escolar en la Educación integrado por las autoridades municipales, asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros. Este consejo, ante el ayuntamiento y la autoridad educativa respectiva, podrá: inciso A, gestionar el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas. Estimular, promover y apoyar actividades de intercambio, colaboración y participación interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales. Inciso C, promover en la escuela y en coordinación con las autoridades los programas de bienestar comunitario. Inciso D, realizar las propuestas que contribuyan a la formulación de contenidos locales para la elaboración de planes. Inciso E, coadyuvar a nivel municipal en actividades de seguridad, protección civil y emergencia escolar. Inciso F, promover la superación educativa en el ámbito municipal mediante certámenes interescolares. Inciso G, promover actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a madres y padres de familia o tutores para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia educativa.
Inciso H. Proponer la entrega de estímulos y reconocimientos de carácter social a los educandos. Inciso I. Procurar la obtención de recursos complementarios para el mantenimiento y equipamiento básico de cada escuela pública y, en general, realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio. Artículo 134. En cada entidad federativa se podrá instalar y operar un Consejo Estatal de Participación Escolar en la Educación como órgano de consulta, orientación y apoyo. Artículo 135. La Secretaría promoverá el establecimiento y funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación. Artículo 136. Los consejos de participación escolar o su equivalente a que se refiere este capítulo se abstendrán de intervenir en los aspectos laborales, pedagógicos y administrativos del personal de los centros educativos y no deberá participar en cuestiones políticas ni religiosas. Capítulo 4 del Servicio Social. Artículo 137. Las personas beneficiadas directamente por los servicios educativos de instituciones de los tipos de educación superior y, en su caso, de media superior, que así lo establezcan, deberán prestar servicio social o sus equivalentes. Artículo 138. La Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, establecerá mecanismos para que cuente como prestación de servicio social las tutorías y acompañamientos que realicen estudiantes a los educandos de preescolar, primaria, secundaria y media superior que lo requieran para lograr su máximo aprendizaje y desarrollo integral. Capítulo 5. De la participación de los medios de comunicación. Artículo 139. Los medios de comunicación masiva, de conformidad con el marco jurídico que les rige, en el desarrollo de sus actividades contribuirán al logro de los fines de la educación previstos en el artículo 15, conforme a los criterios establecidos en el artículo 16 de la presente ley. Artículo 140. La Secretaría promoverá ante las autoridades competentes las acciones necesarias para dar cumplimiento al artículo anterior con apego a las disposiciones legales aplicables. Título 10. De la validez de estudios y certificación de conocimientos. Capítulo único. De las disposiciones aplicables a la validez de estudios y certificación de conocimientos. Artículo 141. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional tendrán validez en toda la República. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados deberán registrarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa y tendrá validez en toda la República. La Secretaría promoverá que los estudios con validez oficial en la República sean reconocidos en el extranjero. Artículo 142. Los estudios realizados con validez oficial en sistemas educativos extranjeros podrán adquirir validez oficial en el Sistema Educativo Nacional mediante su revalidación, para lo cual deberá cumplirse con las normas y criterios generales que determine la Secretaría conforme a lo previsto en el artículo 144 de esta ley. Artículo 143. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional podrán en su caso declararse equivalentes entre sí por niveles educativos, grados o ciclos escolares, créditos académicos, asignaturas u otras unidades de aprendizaje. Artículo 144. La Secretaría determinará las normas y criterios generales aplicables en toda la República a que se ajustará la revalidación, así como la declaración de estudios equivalentes. Artículo 145. La Secretaría, por acuerdo de su titular, podrá establecer procedimientos por medio de los cuales se expidan constancias, certificados, diplomas o títulos a quienes acrediten los conocimientos parciales respectivos a determinados grado escolar de educación básica o terminales que correspondan a cierto nivel educativo, adquiridos en forma autodidáctica de la experiencia laboral o a través de otros procesos educativos. Título 11. De la educación impartida por los particulares. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 146. Los particulares podrán impartir educación considerada como servicio público
en términos de esta ley, en todos sus tipos y modalidades, con la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios que otorgue el Estado, en los términos dispuestos por el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 147. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten: 1. Con personal docente que acredite la preparación adecuada para impartir educación. 2. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, de protección civil, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad otorgante determine. 3. Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes en el caso de educación distinta de la inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica. Artículo 149. Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán: número 1, cumplir con lo dispuesto en el artículo 3 de la Educación Política de los Estados Unidos Mexicanos en la presente ley y demás disposiciones aplicables. 2, cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes hayan determinado o considerado procedentes y mantenerlos actualizados. 3, otorgar becas que cubran la impartición del servicio educativo, las cuales no podrán ser inferiores al 5% del total de los alumnos inscritos. 4. Cumplir con los requisitos previstos en el artículo 147 de esta ley. 5. Cumplir y colaborar en las actividades de evaluación y vigilancia que las autoridades competentes realicen u ordenen. 6. Proporcionar la información que sea requerida por las autoridades. 7. Entregar a la autoridad educativa la documentación e información necesaria que permita verificar el cumplimiento de los requisitos para seguir impartiendo educación conforme a los lineamientos emitidos por tal efecto. 8. Solicitar el refrendo del reconocimiento de validez oficial de estudios al término de la vigencia que se establezca en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables. Y 9. Dar aviso a la autoridad educativa competente el cambio de domicilio donde presten el servicio público de educación o cuando dejen de prestarlo conforme a la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios respectiva, para que conforme al procedimiento que se determine en las disposiciones aplicables se dé inicio al procedimiento de retiro de revocación o revocación. Artículo 150. Los particulares que presten servicios por los que se impartan los estudios sin reconocimiento de validez oficial deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad. Capítulo 2. De los mecanismos para el cumplimiento de los fines de la educación impartida por los particulares. Artículo 151. Con la finalidad de que la educación que impartan los particulares cumpla con los fines establecidos de la Constitución, las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios llevarán a cabo dentro del ámbito de su competencia acciones de vigilancia por lo menos una vez al año. Artículo 152. Las visitas de vigilancia se llevarán a cabo en días y horas hábiles. Para tal efecto, se considerarán días inhábiles los establecidos en la Ley Federal del Trabajo y aquellos que se inhabiliten a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo 153. La Secretaría podrá celebrar los instrumentos jurídicos que estime pertinentes con las autoridades educativas de las entidades federativas para colaborar las acciones de vigilancia a que se refiere el presente capítulo. Artículo 154. La visita se practicará el día, hora y lugar establecidos en el orden de visita. La misma podrá realizarse con el titular de la autorización o del reconocimiento de validez oficial de estudios, su representante legal o directivo del plantel. Artículo 155. Al iniciar la visita, el servidor público comisionado deberá exhibir credencial oficial vigente con fotografía expedida por la autoridad educativa y entregará en ese acto
la orden de visita a la persona con que se entienda la diligencia. Artículo 156. La persona con quien se entienda la visita será requerida a efecto de que se designe 2 personas que funjan como testigos en el desarrollo de la misma. Artículo 157. De la visita se levantará acta circunstanciada en presencia de los testigos designados por la persona con quien se entienda la diligencia o porque la practique si aquella se hubiese negado a proponerlos. Artículo 158. En el acta de la visita se hará constar lo siguiente. Artículo 159. La autoridad educativa, a través de los servicios públicos, de los servidores públicos que realicen la visita, podrán utilizar previa notificación al particular mecanismos de video, filmación, fotografía y entrevistas u otro que permita el avance tecnológico para la obtención de cualquier información o dato derivado de la visita. Artículo 160. Son obligaciones del visitado abstenerse de impedir u obstaculizar por cualquier medio la visita. Artículo 161. Son derechos del visitado: 1. Solicitar al servidor público comisionado que se identifique con credencial con fotografía expedida por la Secretaría. Artículo 162. El visitado, respecto de los hechos y circunstancias asentadas en el acta de la visita, podrán exhibir documentación complementaria, formular observaciones y ofrecer pruebas mediante escrito presentado ante la autoridad educativa dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiera levantado el acta de la visita, el cual deberá contener lo siguiente. 1. Autoridad a la que se dirige, entre otros. Artículo 163. De la información contenida en el acta correspondiente, así como la documentación relacionada que en su caso presenten los particulares, las autoridades educativas podrán formular medidas precautorias y correctivas, mismas que harán del conocimiento de los particulares en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de que se tuvo por concluida la visita. Artículo 164. Las medidas precautorias y correctivas a que se refiere el artículo anterior consistirán en las siguientes. 1. La suspensión temporal o definitiva del servicio educativo. 2. Ordenar la suspensión de información o publicidad que no cumpla con lo previsto en esta ley o colocar sellos e información de advertencias en el plantel educativo. Artículo 166. Para imponer una sanción, la autoridad educativa deberá notificar previamente al particular del inicio del procedimiento para que dentro de los 15 días hábiles siguientes, exponga lo que a su derecho convenga, adjunte los medios de prueba que obren en su poder y, artículo 167, transcurrido el plazo que se establece en el artículo anterior, se acordará en su caso el desechamiento o la admisión de pruebas que ofrezca las pruebas y que ameriten algún desahogo. Artículo 168. Concluido el desahogo de pruebas y antes de dictar resolución, se pondrán las actuaciones a disposición de los interesados para que, en su caso, en un plazo de 10 días hábiles, formulen alegatos los que serán tomados en cuenta por la autoridad educativa al dictar la resolución. Artículo 169. Transcurrido el plazo para formular alegatos, se procederá dentro de los 10 días hábiles siguientes a dictar por escrito la resolución definitiva que proceda. Artículo 170. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos. 1. Incumplir cualesquiera de las obligaciones previstas en el artículo 147 y 2. Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor. Artículo 171. Las infracciones enumeradas en el artículo anterior serán sancionadas de la siguiente manera. Imposición de multa, para lo cual se estarán en los siguientes criterios. Inciso A. Multa por el equivalente a un monto mínimo de 100 hasta máximo de 1000 veces de la unidad de medida y actualización en la fecha en que se cometa la infracción. Respecto a lo señalado en las fracciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 16, 23º y 24º del artículo 170 de esta ley. Artículo 172. Para determinar la sanción se considerarán las circunstancias en que se cometió la infracción,
los daños y perjuicios que se hayan producido o puedan producirse a los educandos. Artículo 173. Las multas que imponga la autoridad educativa federal serán ejecutadas por el Servicio de Administración Tributaria a través de los procedimientos y disposiciones aplicables por dicho órgano. Artículo 174. La revocación de la autorización otorgada a particulares produce efectos de clausura del servicio educativo de que se trate. Artículo 175. La diligencia de clausura se llevará a cabo en días y horas hábiles, pudiendo habilitarse días y horas inhábiles cuando así se requiera para el debido cumplimiento. Artículo 176. Toda clausura deberá hacerse constar en acta circunstanciada que deberá contener en lo conducente los siguientes requisitos. Artículo 177. La diligencia de clausura concluirá con la colocación de sellos o marcas en lugares visibles del exterior del inmueble objeto de clausura. Artículo 178. Si se impidiere materialmente la ejecución del acto de clausura y siempre que el caso lo requiera, el servidor público comisionado para llevar a cabo la diligencia solicitará el auxilio de la fuerza pública para realizarla. En este caso, las instituciones respectivas estarán obligadas a proporcionar el apoyo requerido por la autoridad educativa. Artículo 179. Las autoridades competentes harán uso de las medidas legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan. Capítulo 3 del recurso administrativo. Artículo 180. En contra de las resoluciones emitidas por las autoridades educativas en materia de autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios y los trámites y procedimientos relacionados con los mismos, por fundamento en las disposiciones de esta ley y las normas que de ella deriven, el afectado podrá optar entre interponer el recurso de revisión o acudir a la autoridad jurisdiccional que corresponda. También podrá interponerse el recurso cuando la autoridad no dé respuesta en un plazo de 60 días hábiles siguientes a la prestación de las solicitudes de autorización o de reconocimiento de validez oficial de estudios. Artículo 181. La tramitación y la resolución del recurso de revisión se llevará a cabo en el ámbito federal, conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y en el ámbito local, conforme a la norma aplicable en la materia. Transitorios. Primero, la presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, se abroga la Ley General de Educación publicada el 13 de julio de 1993 en el Diario Oficial de la Federación y se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias. Tercero, se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa publicada el 1 de febrero del 2008. Cuarto, a partir de la entrada en vigor de este decreto, se iniciará el proceso para la extinción del organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa. Quinto, la Secretaría deberá emitir y adecuar los reglamentos, acuerdos, lineamientos y demás disposiciones de carácter general conforme a lo establecido en este decreto en un plazo no mayor a 180 días hábiles siguientes contados a partir de su entrada en vigor. Sexto, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, las legislaturas de los estados en el ámbito de su competencia deberán armonizar el marco jurídico de conformidad con el presente decreto. Séptimo, las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se realizarán con cargo a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para tal fin al sector educativo en el ejercicio fiscal de que se trate, lo cual se llevará a cabo de manera progresiva con el objeto de cumplir con las obligaciones que tendrán a su cargo las autoridades competentes. Octavo, la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México mantendrá sus facultades y atribuciones correspondientes para la impartición de la educación inicial, básica, incluyendo la indígena, la educación especial, así como la normal y demás para la formación de maestros de educación básica en el ámbito de la Ciudad de México mientras se lleve a cabo la descentralización de los servicios educativos. Noveno,
Las autoridades educativas, en coordinación con las autoridades correspondientes, realizarán consultas de buena fe y de manera previa, libre e informada, de acuerdo con las disposiciones legales nacionales e internacionales en materia en pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, relativo a la aplicación de las disposiciones que en materia de educación indígena son contempladas en este decreto. Hasta en tanto, las autoridades educativas no realizarán ninguna acción derivada de la aplicación de dichas disposiciones. 10. La Secretaría, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley General de Educación, realizará las modificaciones a los planes y programas de estudio para adecuar su contenido conforme a lo establecido en referida norma, con la finalidad de que para el inicio del ciclo escolar 2021-2022 los libros de texto cumplan con lo establecido por la ley en la materia. De igual forma, instrumentará las acciones necesarias para instrumentar lo señalado en esa disposición. 11. La Secretaría emitirá los principios rectores y objetivos de la educación inicial en un plazo de 90 días naturales siguientes a la publicación de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, a que se refiere el artículo 12º transitorio del decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones que los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, publicado en el Diario Oficial el 15 de mayo de 2019. 12. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia preverán de manera progresiva y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal los recursos presupuestales necesarios para garantizar la prestación de educación inicial con el fin de lograr la universalidad de dicho servicio conforme a lo que establezca la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, a que se refiere el artículo 12º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas. 13. En un plazo de 120 días contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, la Secretaría presentará la Agenda Educativa Digital para el aprovechamiento de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en la impartición de la educación. 14. La Secretaría propondrá el Consejo Nacional de Autoridades Educativas en la sesión inmediata que corresponda en la entrada en vigor del presente decreto los lineamientos para su operación y su funcionamiento. 15. Lo dispuesto en el artículo 146, párrafo 3 de la Ley General de Educación no será aplicado respecto de aquellos trámites iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la misma. 16. Las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias realizarán acciones necesarias a efecto de que la educación multigrado que imparta en términos del artículo 43 de la Ley General de Educación sea superada de manera gradual. 17. En el supuesto de que se ejerza atribución a que se refiere el artículo 113, fracción 21 de la Ley General de Educación, la entidad federativa deberá celebrar un convenio con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cual se indique la gradualidad del cumplimiento de esa atribución. Ciudad de México, a 25 de septiembre del 2019, diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta, senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta diputada Carla Yuritsi Almazán Burgos, en el cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México a 27 de septiembre del 2019.